Muy buenas noches, respetado docente Edgar. Mi nombre es Catherine Brigitte Guerrero y en este desarrollo de la actividad colaborativa fase 1 nos ha correspondido hablar sobre las teorías de la personalidad. Comenzaremos hablando de uno de los proponentes más importantes que fue Sigmund Freud. Sigmund Freud plantea que la personalidad tiene sus raíces en el inconsciente, en donde se alejan todas las ideas, los pensamientos, los sentimientos de los que normalmente no se tiene conciencia. Su énfasis está en los procesos inconscientes y la importancia de los instintos sexuales y agresivos, la importancia de esa experiencia temprana en la formación de esa personalidad y el papel de la ansiedad y los mecanismos de defensa en la formación de la neurosis. Nos dice que la mente está dividida en tres niveles. El nivel consciente, que es pues esos pensamientos, eh, eso que somos conscientes en el ahora, esas cosas que estamos percibiendo, que estamos pensando en este momento y pues que están aquí, ¿sí? Que podemos expresarlas. Y el preconsciente es aquel que tiene información alojada allí, pero que es fácil su recuperación, es decir, un recuerdo que me viene a mi mente y que yo lo puedo recuperar fácilmente, pero Freud se enfocó mucho en una parte más profunda que es el inconsciente, en donde él decía que ahí se alojaban esos impulsos, esos deseos, esos pensamientos que están en nuestra conciencia y que influyen en nuestra manera de ser y en nuestra forma de actuar y pues que era importante conocer estas motivaciones y estas cosas que tenían su origen en el inconsciente. También nos habló de unas estructuras básicas de las cuales él denominó el ello, el yo y el superyo. Para Freud, el ello es el principio del placer, el cual nos llevará a buscar la satisfacción y la gratificación instantánea de las necesidades y aún sin importar la consecuencia. Mientras que el super yo, por el contrario, actuaría en base a la moral y las normas de socialización o las normas de la sociedad. El yo actúa como un mediador entre el ello y el super yo. Él está más arraigado a la parte de la realidad y es como esa balanza entre estos dos. Para Freud existían 5 etapas muy importantes. En estas etapas el niño va desarrollando su personalidad a través de la satisfacción de los deseos que el niño comienza a tener a partir de que él se enfrenta a ese nuevo entorno al salir de, pues, de la barriga de su mamá. La primera etapa es la oral, que va del nacimiento a 1 año y que consiste en la succión del bebé del pecho o la mamadera. Eh, la no satisfacción de estas necesidades, pues, eh, puede generar algunas frustraciones en el niño desde muy temprana edad. Eh, Freud decía que era importante que los papás pudieran satisfacer estas primeras necesidades en estos primeros años de vida para que el desarrollo de la personalidad se diera correctamente. La segunda es la anal, que va de 1 a 3 años. Se relaciona con el control de esfínteres. La no satisfacción puede expresarse por ejemplo, en el desarrollo de compulsión por la limpieza. En la latencia de 6 a 11 años desaparecen los impulsos sexuales. El superyo se desarrolla más con lo que aparecen los valores sociales. Pues aquí vamos a ver que el niño pues va a empezar a desarrollar una vida social. Entonces ahí pues ya empiezan los valores, las normas que son aprendidas desde el colegio. Entonces pues ahí ya más el super yo se está desarrollando y esos impulsos sexuales pues están más controlados. La genital, la adolescencia, por supuesto, los cambios biológicos, la pubertad, aparecen nuevamente esos impulsos sexuales.
y pues que ya se están preparando para ser activos en una vida adulta. Nos habló sobre unos mecanismos de defensa. Son estrategias inconscientes del yo para manejar ese conflicto y esa ansiedad de la cual hablamos al principio. La represión bloquea pensamientos y sentimientos dolorosos del consciente. La proyección consiste en atribuir nuestros propios pensamientos o sentimientos inaceptables a otra persona. La sublimación, canalizar los impulsos inaceptables hacia actividades, por ejemplo, dibujar, cantar, correr. Sí, hay personas que cuando tienen mucha rabia escriben, por ejemplo, entonces están proyectando, es un mecanismo de defensa. Freud habló que entre la terapia que se iba realizando, que es la de asociación libre, cuando él sentaba a sus pacientes en el diván para que le contaran lo que quisieran, eh, él dice que había una transferencia y una transferencia. La transferencia es el proceso por el cual los pacientes proyectan sentimientos y deseos inconscientes hacia su terapeuta, basados en figuras significativas de su vida pasada. La transferencia surge en las respuestas emocionales inconscientes del terapeuta hacia el paciente. Vamos a hablar sobre ahora Carl Jung. Para Carl Jung, la personalidad no se desarrolla a partir de los impulsos sexuales, como lo decía Freud. Por el contrario, a lo largo de toda la vida, y en la edad adulta ocurren las etapas más importantes, que es donde se desarrolla una identidad sólida y donde se integran aspectos inconscientes. Jung entendía que la mente, Jung entendía a través de los símbolos, de los sueños, de las fantasías y esos elementos inconscientes, la mente. Jung creía que mientras el feto crece o el niño está en la barriga de su mamá, pues él está trayendo consigo una historia, una cultura y pues que se están transmitiendo aquellos recuerdos a lo que él le llamó inconsciente colectivo. Este inconsciente contiene símbolos y modelos, lo que él denominó arquetipos, que forman parte de su personalidad y que permiten reconocerlo como parte de una humanidad. La estructura que Carl Jung nos planteó se puede visualizar en la siguiente gráfica: el mundo externo, la persona, la conciencia, el inconsciente colectivo, que fue uno de los más importantes, los arquetipos, el mundo interno, el ánima y el inconsciente. Vamos a hablar acerca de algunos de ellos que me parecieron muy importantes. Individuación, que implica integrar los aspectos conscientes e inconscientes de la psique para lograr la autorrealización y el equilibrio psicológico. El inconsciente personal, que es la parte inconsciente de la mente que guarda deseos e impulsos que una persona acumula a través de sus experiencias individuales. El inconsciente colectivo es la parte más profunda del inconsciente, compartida por todos los humanos, se hereda y se basa en las experiencias de nuestros antepasados. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y pensamiento. La integración de estos arquetipos es esencial para el desarrollo completo de la personalidad. Jung propone que hay unas dimensiones de la personalidad eh, que están basadas en el principio de introversión y extroversión, que hay algunos pensamientos, sentimientos, sensaciones que son introvertidos y otros extrovertidos. Aquí vemos, por ejemplo, el pensamiento, introversión, interesado en el mundo interior o en las ideas, brindando poca atención a los demás individuos. La extroversión, interesado en los hechos, descuida a los amigos y las relaciones. Es muy lógico y reprime las emociones. En los sentimientos, por ejemplo, es reservado en la introversión, ¿no? Lo contrario, una parte muy cerrada, otra parte muy abierta. Reservado, cercano, comprensivo a quienes lo necesitan, amoroso, pero no demostrativo. La extroversión, interesado en las relaciones sociales y se ajusta al ambiente. La sensación, también nos mencionó,
introversión, brinda énfasis en las experiencias que generan los eventos más que a los sucesos. La introversión se da énfasis en los objetos que disipan los eventos, hechos y detalles. Adler, que fue un médico psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual, es muy importante esta teoría, porque él decía que el desarrollo de la personalidad gira en torno al individuo. No hay factores externos que influyan en él, de pronto como pudimos ver en la teoría de Freud, que él habla mucho del cuidado de los padres, ¿sí? De la satisfacción del bebé. Entonces, prácticamente el bebé depende de un mundo exterior que tenga el cuidado de él, ¿sí? Mientras que él, Alfred dice que eh, el hombre o el individuo es participador activo y consciente de sus decisiones. De acuerdo con Kawasana, en 1934, la psicología individual ha tomado una tarea de estudiar la personalidad del ser humano como una sola unidad y que ésta se direcciona hacia un propósito o hacia una meta, hacia un fin. A su vez, Cloninger 2003 propone lo siguiente: la teoría de Adler, en contraste con las teorías de Freud, lo que acabamos de mencionar, y Jung, opone énfasis en la lucha consciente de los individuos para mejorar sus vidas. Y aquí podemos ver algunos principios, como el sentimiento de inferioridad, que es aquel que Alfred dijo que pues era el sentirse inferior. Digamos que él decía que al nacer el hecho de ser humanos significaba ser inferior, pero que esta necesidad o esta, no sé cómo llamarle, debilidad, pues no tenía que ser como una debilidad, sino al contrario, debía fortalecerse. El sentimiento de superioridad, que ya es el caso contrario, donde el individuo exagera sus logros y pues por quererse o creerse o sentirse más que los demás, eh, pues hace sentir a otros menos que él. Sentimiento de interés social, que es una fuerza innata latente en el ser humano y que se tiene que despertar y desarrollar en la infancia mediante la interacción del niño y la niña con sus padres. Bueno, acá menciona que en este principio, pues sí es muy importante esa relación de hijo y padre, porque es la primera escuela donde el niño va a tener, o las primeras relaciones que el niño va a mantener es con el círculo familiar. Es requisito para construir y contribuir en una sociedad y para alcanzar metas personales y comunitarias. Él habló de un finalismo y un finalismo ficticio, que consiste en esa lucha que el ser humano tiene por la superación, por la perfección, en donde él busca lograr esa plenitud personal. Y es ahí donde el ser humano eh, tiene esa necesidad, es una necesidad de, de saciarse, de ir más allá, de buscar algo más, de lograr una meta, un objetivo. Y con esto, pues Alder dijo, bueno, hay algo que el ser humano tiene y él lo denominó como un estilo de vida y que era importante denominarlo porque prácticamente el ser humano trabaja para lograr metas y objetivos. Aquí, pues Alder decía que cada uno es libre de decidir lo que él le llamó libre albedrío, cómo construir esa forma de actuar frente a la vida. Para Alder también era muy importante el orden del nacimiento. En el nacimiento, él hablaba pues algunas características de los hijos, o en las familias donde hay varios hijos. Por ejemplo, el primogénito dice que cuenta pues con el mayor cuidado de sus padres, mayor atención, pues por lo cual este hermano primogénito o el mayor, pues tiende a ser más consentido, más cariñoso, más seguro también.
pues al sus padres tener ese cuidado, pues también generaron cierta seguridad en él. El segundo hijo, por el contrario, pues ya los padres son más tranquilos, no, de pronto no se preocupan o no se enfocan tanto en esa parte de crianza y pues estas personas son un poquito rebeldes, porque pues ya la atención no es la misma para ellos y pues ahí dice que eh, es un poco rebelde. El hijo único, eh, pues al ser único siempre tiende a tener como el control de sus padres y pues es también muy unido a ellos, porque pues siempre ha estado solo, no ha tenido que compartir pues su vida con algún par. El hijo menor, pues por el contrario, generalmente se convierte como en el hijo consentido y pues estos hijos consentidos reciben demasiados mimos y pueden volverse muy dependiente a personas. Ya para finalizar la presentación, pues como psicóloga considero que es muy importante comprender los diferentes factores y componentes que influyen en el desarrollo de la personalidad. Esto pues nos va a permitir a nosotros como psicólogos comprender esas características, esos pensamientos y esos sentimientos que una persona puede tener. También me va a explicar, digamos, cómo esa persona se relaciona, cómo su comportamiento en diversas situaciones de la vida, cómo se puede adaptar a un entorno. También pues me va a dar una idea, una guía para establecer pues las estrategias de intervención que permitan de pronto ayudar en un momento dado a un cliente, a un paciente. Pues con esto doy finalizada la presentación. Muchísimas gracias.